Muy bien, amigos y amigas, buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora en la que pasen nuestro programa. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro programa de la revista comunitaria IJATS. Para nosotros es un gusto transmitirles a ustedes y en esta ocasión pues tenemos primero, como apertura a nuestro programa, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados especiales. Esta vez tenemos como invitada a Neg McCoy y a Juventino Simón, que ya después del primer bloque vamos a hablar un poquito más con ellos para que puedan compartirnos lo que traemos para este programa. En esta ocasión tenemos un tema bastante relevante del cual queremos que ustedes, pues, como televidentes o como radioescuchas puedan analizar y reflexionar acerca de la temática de la que vamos a estar abordando el día de hoy. Bueno, para entrar ya en detalle, en esta ocasión traemos el tema que habla acerca de folclorismo e identidad cultural. En esta ocasión, pues, estamos analizando un poquito esas dimensiones de esa temática, pues nosotros lo abordamos desde diversas perspectivas. Sin embargo, como ustedes saben, en este caso nuestros invitados, pues que sucede ciertos fenómenos dentro de la sociedad, como por ejemplo lo que pasa en algunas festividades cívicas o patrias o actividades de conmemoración del aniversario de la independencia de nuestro país. Pasa también en algunas actividades religiosas en conmemoración específicamente de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, en la que tiene como un carácter eminentemente cultural, pero hay algunas cuestiones que hay que analizar ahí. Por ejemplo, el hecho de vestir a los niños con la indumentaria maya, específicamente en esos días, porque se asocia primero algunas festividades tanto cívicas como religiosas con días específicos para utilizar este traje. Entonces, para empezar con el tema, nos gustaría que nuestros invitados nos aclaren un poquito cuál es la diferencia entre el folclorismo y la identidad cultural. Pues la verdad es un gusto poder compartir con ustedes algunas ideas respecto al tema. Pues vamos a entender como folclorismo todas aquellas expresiones, digamos, propias de alguna región determinada, pero en donde está más en juego el carácter de hacerlo porque es popular, porque es moda, entonces yo lo hago. Entonces, en ese sentido, pues podríamos entender el folclorismo como una cuestión un poco más superficial que cuando hablamos de identidad. Digamos, cuando hablamos de identidad, obviamente sí se va a referir a un conjunto de valores, de prácticas, pero en donde la persona, digamos, se siente identificada, se siente con estima y obviamente se siente con orgullo de practicar, digamos, lo que está realizando, sea vestirse, sea hablar un idioma, sea practicar, digamos, algunas tradiciones propias de la comunidad, etcétera, pero hay un sentido de pertenencia, que eso sería como lo que puede diferenciar, digamos, con una práctica folclorista, ¿no? Eso serían como las primeras ideas que podemos compartir. Un saludo afectuoso para todos los que siguen siempre la revista IJATS, ¿verdad? Felicitaciones a ustedes también por el seguimiento que le han dado, por el tiempo, ¿verdad?, que le dedican a poder compartir la información con la gente. Y pues agradecerles también, ¿verdad?, por la oportunidad de poder compartir un poco nuestro sentir y nuestras ideas, ¿verdad? Así que cada uno piensa y ve las cosas desde su punto de vista. Entonces, para compartir un poco también,
creo que debemos de pensar en la palabra específica, folclorismo, ¿verdad? Que es el arte de hacer folclor, pero ¿qué es folclor? Y reconocer que esa palabra la hemos como adoptado, pero en sí no es que sea haya nacido en nuestro contexto, ¿verdad? Folclor, que justamente es lo que compartía Juventín, es un conjunto de actitudes, costumbres, tradiciones propias de una comunidad, de un pueblo, y es una palabra, podemos decir también compuesta, que habla de folclor, folk, que es pueblo, y clore, que es lore, que es saber. Entonces todo junto es el saber o el conocimiento de un pueblo. Y es lo que el folclorismo, ¿verdad? Es cuando hacemos el folclor. Y yo creo que en algún momento todos lo hemos hecho, porque es recrear las costumbres mismas de una comunidad. Y yo creo que cuando nosotros recreamos o representamos o proyectamos costumbres, tradiciones de otras culturas, también estamos haciendo folclore, ¿verdad? A diferencia de la identidad cultural. Por ejemplo, dentro de nuestra cultura, hay muchos elementos con los que nos podemos identificar, que de ahí viene la palabra identidad, ¿verdad? Identificarnos. Por ejemplo, yo me identifico con mi traje, con mi indumentaria maya. Entonces ya me identifico con la cultura maya. Si podemos mencionar un poquito y recordar que en Guatemala, ¿verdad? Está el pueblo Xinca, Garífuna, el pueblo mestizo y nosotros, los mayas. Y entonces hay muchos elementos que nos identifican con la cultura maya. Aparte de nuestra indumentaria, también está nuestro idioma. Están también la gastronomía, entre otros elementos. Entonces, creo que es muy importante reconocernos dentro de una cultura, identificar todos esos elementos que nos hacen ser como personas pertenecientes a una cultura, ¿verdad? Entonces es muy importante el que nosotros nos sintamos parte de reconocerlo, es importante. Gracias. Bueno, en sí realmente a lo que queremos enfocarnos es a lo siguiente. Algunas veces hay publicaciones en algunos medios en donde hacen mucha relevancia al hecho de celebrar, por ejemplo, la identidad cultural y la asimilan con eso. El hecho de valorar al pueblo, de ascendencia maya, sus orígenes, su cosmovisión y todo. Pero por otra parte, muchas veces queda en algo superficial, y eso es lo que pasa, por ejemplo, en el sistema educativo cuando vienen, por ejemplo, las festividades del 15 de septiembre, en donde a veces no es tanto porque los estudiantes valoren en sí la identidad cultural, sino más bien lo hacen por querer representar lo que tal vez en algún momento viven los pueblos, y entonces aparece pues una frase en la que tal vez en nuestras regiones se escucha, pero no mucho, pero por ejemplo en las regiones con mayoría de población mestiza, en donde dicen pues que los estudiantes afirman de que los obligan a vestir de cierta forma, y ellos dicen, no, pero es que para esa fecha yo pues tengo que vestirme de indito, y lo dicen así, y incluso por ejemplo en los espacios en donde no deberían de utilizar esos términos, como por ejemplo en las universidades, se escucha bastante ese término, el asociar por ejemplo la indumentaria maya con algo inferior, algo superficial, y que sí representa a Guatemala, pero solo como por cuestiones turísticas, comerciales, pero que ya como una pertinencia propia, pues no es algo que se valora y siempre está como que sí, como a lo inferior. Entonces, ¿qué opinión podrían compartirnos respecto a esa perspectiva? Bueno, hay que ver, se puede ver desde diferentes ángulos. Primero, digamos, cuando
digamos, esa expresión viene de una persona que no pertenece a los pueblos mayas, obviamente hay un contenido ahí de inferiorizar, un contenido despectivo hacia la cultura. Pero cuando lo expresa alguien que es de la población maya y luego se refiere diciendo yo me voy a vestir de indito, pues obviamente ahí hay un contenido también de baja estima, de pérdida de identidad, digamos, hay un sentimiento de no pertenencia hacia esta cultura. Por consiguiente, él, digamos, también se expresa, digamos, de esta manera. Pero yo subrayaría que ahí lo que hay en sí es una baja estima y obviamente eso hace que se exprese de esta manera. Ahora, tenemos que también tocar un punto aquí estructural que tiene que ver con políticas, digamos, públicas, porque a pesar de que en nuestra Constitución de la República dice claramente que el Estado de Guatemala promoverá, digamos, la cultura, el idioma de todos los pueblos que existen, incluso también se ha promovido de que el idioma, digamos, los idiomas mayas tengan el estatus de también ser oficiales. Sin embargo, eso en la práctica no se da. O sea, carecemos digamos, de medios para fortalecer, digamos, que la educación se haga desde el idioma de los pueblos. O sea, desde ahí hay un contenido, digamos, en donde no se expresa, pero sí se hace como dejar de un lado al idioma. Entonces, prácticamente todas esas expresiones estructurales de país que limitan la expresión, digamos, de los pueblos, pues se va interiorizando en las personas y después, obviamente, pues pierden elementos, digamos, de identidad. Entonces, son varios factores los que pueden contribuir ahí, desde una política de Estado que no permite el desarrollo de los pueblos en todas sus expresiones y también que eso se refleja en las instituciones del Estado, entiéndase, digamos, las escuelas en este caso. O sea, hay un sinfín de factores. Ahora, el tema cuando, digamos, se llega al 15 de septiembre y se empieza a hacer eso, digamos, se empieza a pedir que, digamos, que haya, digamos, de repente una caminata en donde todos tengan alguna, digamos, algún traje específico. También yo lo veo positivo, porque de muchas maneras hay que intencionar, digamos, o reforzar la identidad. Sinacán Café y Restaurante, ubicado en la primera calle 2-77, zona 1 de San Juan Comalapa, Chimaltenango. Búsquenos en Facebook o llámenos al teléfono 4256-7072 para disfrutar de las mejores recetas y música en vivo. Sinacán Café y Restaurante, para compartir los buenos momentos. Pizza Planeta, disfruta y solicita la pizza del sabor que más desees, para que disfrutes en porciones de 5 o 3x10 con toda tu familia, o puedes solicitar a domicilio al 4198-3576. Pizza Planeta. Hawaianas, pepperoni, jamón, salami con champiñones o mixtas, del tamaño que prefieras. Llega la pizza chilera en los tamaños que desees para disfrutar en familia. ¡Qué pizza chilera! Te esperamos en el local número 19, exterior del mercado municipal, o en nuestra caseta a un costado de la cancha municipal, para que disfrutes en porciones de 5 o 3x10 con toda tu familia.
Continuamos con nuestro programa en la revista comunitaria IJATS. Agradecemos a nuestros patrocinadores que confían en nuestro proyecto y que hacen posible la transmisión de este conversatorio. Agradecemos a Canal 48 por la transmisión de nuestros programas. Agradecemos también a nuestros patrocinadores, especialmente al restaurante y café Tzinacán. Ustedes pueden visitar el restaurante que se encuentra a un costado de la Pila Chipech, acá en San Juan Comalapa. Los invitamos a que puedan apoyar nuestro proyecto y que puedan también visitar a nuestros patrocinadores y de esa forma poder colaborar con nosotros. Bueno, continuando con nuestro programa, estábamos tratando de analizar puntos específicos acerca de la diferencia y también la diferencia y otro aspecto o aspectos relevantes que tienen que ver con el folclorismo y la identidad cultural en nuestro país. Sabemos que nuestro país, por su carácter multiétnico y multicultural, tiende a tener muchos problemas sociales a raíz de ciertos fenómenos que se suscitan por temas que tienen que ver con la discriminación y el racismo. Y de eso pues estábamos hablando en el bloque anterior y vamos a continuar entonces con la opinión de nuestra invitada, en la que ella nos están compartiendo específicamente puntos específicos que tienen que ver con ciertas festividades que se organizan en algunos centros educativos y tiene que ver también sobre cómo la sociedad lo percibe. Bueno, estábamos hablando sobre la indumentaria maya, ¿verdad? Sería interesante también recordar un poco, y para los que no saben, ¿verdad? También, pues quiero compartirles que nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros antepasados, ya de hace miles de años, 3.000, 4.000 años, han dejado ellos textos en los códices, han dejado estatuillas, han dejado figurillas, se han dejado bastantes textos donde habla sobre nuestra indumentaria maya. Y creo que es por mucha falta de conocimiento, es que no le damos valor a nuestro traje, a nuestra indumentaria. Y creo que eso mismo, ¿verdad? Es lo que está pasando en los centros educativos. Ya lo mencionaba Juventino, ¿verdad? Todo este sistema en el que estamos inmersos. Pero aparte de eso, creo que también debemos de tomar con nuestras propias manos pensamientos y forma de ser acciones, porque tampoco podemos solo hablarlo y decir que está pasando esto, digamos, en los centros educativos, está pasando en algunas comunidades y más donde hay en su mayoría los habitantes son mestizos, por ejemplo. Entonces yo creo que desde nosotros debe de crecer ese sentir de valorar lo que somos, valorar nuestra indumentaria para poder transmitir eso mismo y sobre todo los conocimientos. Creo que es una tarea muy especial para los docentes, pero también para los padres de familia. Y hay un fenómeno ahorita en que estábamos en la pausa, ¿verdad? Pensando un poquito sobre tantos años, miles de años, y nuestra indumentaria aquí está presente. Y a pesar de todo, nuestras abuelas hicieron todo lo imposible para que estuviera después de tantos años, después de miles de años. Pero está pasando también de que en estos tiempos se está como perdiendo más que antes, que otros años, al menos mis pocos conocimientos, ¿verdad? Que nuestras abuelas, por ejemplo, pasa que yo vengo de una familia que se mantiene casi todo el tiempo en Antigua Guatemala. Y ustedes conocen Antigua Guatemala, allá la mayoría de gente es mestiza. Pero a pesar de tantos años, mi familia siempre ha mantenido su indumentaria.
a pesar de que de esa frase específicamente que dicen de que se visten de inditos, ¿verdad? Tiene una gran fuerza discriminativa en ella, pero si nuestras abuelas han podido mantenerlo, ¿por qué nosotros no? ¿O por qué nosotros no enseñar esa fuerza de voluntad, ese valor que ellas le tienen? Sobre todo, recordar y conocer la historia que tiene cada parte de nuestra indumentaria. Por ejemplo, el huipil, ¿verdad? Todo lo que nos habla el huipil, todas las historias, toda la ciencia, toda la matemática que hay. Y creo que eso es lo que nosotros debemos de tomar por nuestras manos, por nuestra fuerza de voluntad, enseñarle a las niñas y a los niños que ahorita vienen. Creo que de ahí debemos partir, porque si nos ponemos a platicar con alguien, por ejemplo, algunas señoritas, algunos jóvenes malas señoritas quizá que han perdido ya el valor al traje, ya no se lo ponen. Creo que es a veces como pelear con ellos o con ellas, porque simplemente ya no lo quieren, ya no quieren reconocer o ya no quieren darle el valor al traje. Y mientras que con los niños y las niñas sí se puede trabajar, ellos absorben bastante bien todos los conocimientos que se les da. Y yo creo que ahí debemos de partir, ¿verdad? No dejar a un lado los conocimientos que nuestras abuelas nos han dejado, y creo que juega un papel muy importante el docente para que los estudiantes vayan creciendo con esos conocimientos. Y a diferencia de lo que han sufrido nuestros papás y nuestros abuelos, ¿verdad? Una gran discriminación de muchas formas, ¿verdad? De muchas formas, desde llamar trapos, desde llamar esa tela, o desde ponerse mal nuestros trajes, ¿verdad? Como les mencionaba, yo tengo muchos recuerdos de cuando andaba con mi familia en la Antigua, porque yo recuerdo que la última vez que llegaron a prestar los trajes, porque en esas fechas, justo cuando son las fiestas de la Virgen, en varios lados llegaban siempre a prestar los trajes, pero yo de pequeña no comprendía a cabalidad para qué. Y solo me reía de las niñas o de las mamás, incluso cuando les ponían el corte o la blusita o el huipil a las niñas, y no entendía cabalidad. Pero ya poco a poco, cuando empecé yo a reencontrarme, a reconocer todos los elementos que me identifican como maya, la mira o todo lo que está a mi alrededor, pues lo empecé a absorber de forma diferente. Entonces, justo eso, ¿verdad? Se escucha mucho en los lugares así, donde hay más gente mestiza que donde hay muy poca, pero a pesar de que aquí en nuestra comunidad, por ejemplo, en Comalapa hay muy poca gente mestiza, también a veces se da eso que nos miran o miran a nuestra gente o a nuestras niñas y niños de forma despectiva, o incluso así lo dicen, ¿verdad? Entonces, sí, ellos hablan de esa forma: bueno, me vas a prestar tu corte porque me voy a vestir de indita, así, ¿verdad? Entonces, pero ya creo que también llega un momento en que también tenemos que colaborar nosotros en decir, porque siento que es una ausencia de conocimiento el que se tiene, principalmente con esta gente que todavía sigue disfrazando, digamos, porque igual nosotras cuando nos ponemos un traje que no es nuestro, también nos disfrazamos, y lo hemos hecho y lo hacemos, ¿verdad? Pero yo creo que lo que tenemos que tener presente es el valor de lo que nos ponemos siempre encima, y sobre todo transmitirlo para que los que vienen vengan valorando también lo que no solo lo que son, sino los elementos que lo identifican. Gracias, pues realmente es bastante interesante analizar toda esta temática, puesto que tiene mucha relación con diferentes aspectos de la vida cotidiana, específicamente de las mujeres de ascendencia maya. Hay algo que hay que recalcar aquí también, es el hecho de que
la transmisión del conocimiento en cuanto a la forma en la que se elaboran nuestros textiles también ha ido decayendo. Y eso ha denotado, por ejemplo, en nuestra sociedad, que una cierta parte de la población, específicamente mujeres, que ya no heredaron ese conocimiento de nuestros abuelos y abuelas o de nuestras madres, por ejemplo, pierden como que si una parte de ellas porque no logran luego confeccionar su propio huipil, su propia faja, y eso luego recae a condiciones económicas en las que muchas, por no tener el conocimiento sobre cómo se elabora y no tener la capacidad económica para adquirirlo, pues también hay como que si hay un desgaste en el hecho de que se va perdiendo, no tanto, a veces no es, comúnmente es por discriminación que las mujeres abandonan su traje específicamente, pero por otro lado también hay aspectos socioeconómicos, también hay aspectos que tienen que ver con el hogar, en el hecho de que muchos como que si le han perdido el valor del hecho de poder adquirir esos conocimientos en cuanto a la elaboración del tejido, y aparte que la sociedad ha ido evolucionando, entonces en algunas ocasiones le han dado más valor al hecho de profesionalizar, si no es que esté mal, pero también se ha perdido cierta herencia cultural por ese lado. Bueno, continuamos después del corte. Sinacán Café y Restaurante, ubicado en la primera calle 2-77, zona 1 de San Juan Comalapa, Chimaltenango. Búsquenos en Facebook o llámenos al teléfono 4256-7072 para disfrutar de las mejores recetas y música en vivo. Sinacán Café y Restaurante, para compartir los buenos momentos. Pizza Planeta, disfruta y solicita la pizza del sabor que más desees, para que disfrutes en porciones de 5 o 3x10 con toda tu familia, o puedes solicitar a domicilio al 4198-3576. Pizza Planeta. Hawaianas, pepperoni, jamón, salami con champiñones o mixtas, del tamaño que prefieras. Llega la pizza chilera en los tamaños que desees, para disfrutar en familia. ¡Qué pizza chilera! Te esperamos en el local número 19, exterior del mercado municipal, o en nuestra caseta a un costado de la cancha municipal, para que disfrutes en porciones de 5 o 3x10 con toda tu familia. Pizza Planeta, sabrosa y única. Bueno, agradecemos la sintonía que tienen a nuestro programa de la revista comunitaria IHATS. Agradecemos también al restaurante y café Sinacán por el patrocinio que tiene hacia nuestro programa y también por darnos el espacio en su restaurante. Amigos y amigas, ustedes pueden visitar el restaurante y café Sinacán, que se encuentra ubicado a un costado de la Pila Chipecha, acá en nuestro municipio de San Juan Comalapa. Continuando entonces con el conversatorio que tenemos con nuestros invitados, pues tocábamos puntos específicos acerca de cómo influye y cómo afecta de cierta manera todo el sistema dentro del que estamos inmersos, que hace que, en primer lugar,
algunas veces se nos sea un poquito complejo comprender ciertas actitudes, incluso ciertas palabras que tal vez la población lo utiliza de forma cotidiana y que para ellos pues es algo normal, incluso natural utilizar. Sin embargo, la denotación que tienen algunas frases o algunas palabras que utilizan tiene un efecto mucho más grave y delicado hasta cierto punto cuando va dirigido hacia personas específicamente, y eso lo tenemos muy claro en Guatemala. Ya hemos visto grandes consecuencias acerca de lo que el racismo y la discriminación hace, los daños que ocasiona a nivel social. Y pues entonces también, para recalcar eso, cuando se utiliza la frase tengo que vestir de indito, o miren cómo viste ese indito, o cuando hacen alusión a nuestro traje, por ejemplo, utilizan frases como, ay, esto que tenés puesto, ¿cómo se llama? ¿Es una camisa? ¿Es un pedazo de tela? O ¿cómo se llama esto y cómo se elabora? O, ay, ¿por qué tiene que ser por qué toda la vida se viste usted así? A mí una vez me hacían esa pregunta, ¿y usted por qué siempre se viste así? O sea, ese es un uniforme que tiene que ponerse siempre, o lo utiliza solo cuando sale de su casa, o es algo que se pone en algunas ocasiones y no es incómodo utilizar esa ropa, por ejemplo. O ¿por qué tienen que utilizar eso? Y algunas veces no sé yo, o le dicen a uno, yo considero que así no se puede trabajar bien, tiene que en algún momento han de quitarse esa ropa y ponerse o vestirse normal. O sea, es como que inferiorizar. Consultábamos, por ejemplo, dentro de la investigación que estamos haciendo en la revista IHATS, a una licenciada que trabaja en DEMI, y ella hacía alusión, por ejemplo, al utilizar estas frases, que como en algunos centros educativos de la capital, por ejemplo, en la programación que tienen, hay una fecha específica en el que celebran, por ejemplo, hacen una actividad a la que le denominan el mercadito, en donde mandan a todos los niños a vestirse con nuestra indumentaria maya, y entonces los niños crecen con esa idea de que, por ejemplo, las mujeres de ascendencia maya, el único lugar a donde pertenecen y en las cuales las pueden encontrar es en el mercado, ofreciendo tomates, ofreciendo verduras, etcétera, etcétera. Y cuando ven, por ejemplo, a una mujer indígena profesional, a veces como que si ellos no asimilan mucho eso del por qué tiene que estar por qué está en esos puestos, sino que asimilan más de que una mujer vestida así, pues siempre la van a encontrar en el mercado, la van a encontrar en la calle ofreciendo verduras, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los efectos, o si realmente todas esas frases y esas conductas que son aprendidas denotan racismo y discriminación? Definitivamente, todas esas expresiones contribuyen a minimizar los elementos culturales de la identidad y también minimizan la estima de la persona. Sin embargo, también yo quiero poner otro aspecto sobre la mesa, que es también que muchas veces nosotros también somos partícipes para que nuestra cultura se minimice o no tenga una expresión, digamos de exaltar, digamos, lo lindo, lo hermoso y sobre todo los valores que atraviesa nuestra cultura. Ya lo expresaba Neima, que digamos en los huipiles hay ciencia, hay matemática, hay trigonometría, hay, en fin, cálculo, porque cada persona que teje sabe, digamos, cuántas veces tiene que cruzar el hilo, digamos, en qué momento se cruza otro color, etcétera. O sea, ahí hay, digamos, toda una expresión de arte. Pero el punto que quería poner sobre la mesa es
cuando nosotros también, yo lo he visto en los últimos años, para mí es como un elemento de tristeza y tal vez de menosprecio de personas de nuestra cultura, cuando, por ejemplo, digamos, se realizan los convites, por ejemplo, utilizando los trajes, digamos, de las diferentes regiones. Y eso, a mi entender, es como una forma también de burlarnos nosotros mismos de los propios trajes que viste, digamos, en las diferentes comunidades. Porque, en primer lugar, para mí, o sea, esa es opinión personal, para mí debería de haber de verdad, una expresión a través, o el arte, a través de, digamos, de danza, de teatro, lo que sea, vistiendo los diferentes trajes digamos, de nuestro país, para exaltarlo, para resaltarlo y obviamente para poner en relieve toda la ciencia, el arte que hay dentro. Pero cuando vemos este tipo de eventos realmente combinado a que de repente la que viste de señora ahí lleva su morral con un montón digamos, de frascos de alcohol, realmente son estereotipos que minimizan más nuestra cultura. Y, o sea, en ese sentido, pues, y que no es una situación solo digamos, de un grupo en sí. También tenemos un premio Nobel de literatura, Miguel Ángel Asturias, que también dijo que los indígenas eran borrachos, que los indígenas eran perezosos, eran un montón de calificativos que le dio digamos, al pueblo maya. Y obviamente muchos, digamos, pareciera ser de que le damos crédito a lo que dijo este señor, cuando también somos partícipes de estar en estas actividades que para mí menoscaban, digamos, todo, digamos, lo que representa en sí, digamos, nuestra identidad, nuestro traje, nuestro idioma y todo. Pues yo estaba pensando un poco sobre las personas que conocen del valor de nuestra indumentaria. También hay gente mestiza que se pone nuestros trajes. ¿Por qué? Porque algunas contadas quizá sí le dan el valor a nuestros trajes. Hay muchas mestizas que también le dan valor al idioma. Incluso conozco yo a varias que no se saben solo un idioma maya, se saben 3, 4, 5. Hay gringas, como las llamamos, que se saben más de 10 idiomas mayas. Y nosotros no le damos el valor que se merece. Principalmente en este caso que estamos hablando de nuestra indumentaria, ¿verdad? Pero hay gente que sí. Pero así como hay mujeres mestizas que le dan valor a la indumentaria, también hay cierto grupo que trata siempre de buscar sus beneficios, el aprovechamiento de nuestros trajes, ¿verdad? Y eso también siento que le ha venido a bajar mucho el valor, porque si nos damos cuenta, en varias regiones quizá ya no se está trabajando el huipil, por ejemplo, con todos los detalles que antes tenía. Que se están cambiando muchas figuras importantes que tienen una simbología especial, ¿verdad? Como comentábamos, cada parte de nuestro huipil tiene una simbología muy especial que habla sobre el cosmos, sobre el calendario maya. Y cuando ya vienen estos grupos de empresarios, por ejemplo, a querer solo buscar su beneficio económico, creo que ya están buscando a nuestras abuelas, a nuestras mamás tejedoras, para utilizarlas nada más, para exigirles y sobre todo para pagarles muy poquito.
y creo que también nosotros tenemos que ver de qué forma llevarles la información. Yo le apuesto mucho al trabajo de los docentes y de nosotras las mamás, ¿verdad? Creo que antes estábamos hablando un poco sobre el tejido, sobre cómo esta gran habilidad de nuestras abuelas ya no se ha venido pasando, que hay muchos factores que han influido, y creo que uno de ellos es la facilidad con que se consiguen blusas, por ejemplo, o estábamos hablando un poco de la economía de cada familia, pero yo quiero también que recordemos que las familias, nuestros antepasados siempre han mantenido su indumentaria, ¿verdad? A pesar de todas las carencias, y nosotros, ¿verdad? Que tenemos tal vez oportunidades diferentes, ¿por qué no darle valor a nuestros trajes, y sobre todo ver de qué forma podemos colaborar para que no se pierda? Entonces yo creo que debemos de retomar muchas de las acciones de nuestras abuelas y abuelos, invitar a las madres a que retomen esos conocimientos que así como hacían nuestras abuelas, ¿verdad? Llegaba a cierta edad, trabajamos con unas amigas, una pequeña investigación acerca de esto, ¿verdad? Y algunas tejedoras nos comentaban de que ellas aprendieron, allá ahorita las tejedoras ya tienen 60, 75 años, y ellas, la mayoría aprendió a los 8 años. A los 8 años nos contaban que algunas empezaron a aprender a tejer los huipiles porque miraban a su mamá, a su tía, a su abuela bajo los árboles o en el corredor tejiendo, entonces ellas también querían hacer lo mismo. Y otras que ese era el trabajo, digamos, de la familia, entonces tenían que aprender y lo aprendían. Pero en este tiempo pasa que las niñas no quieren, ¿verdad? No es solo el hecho de decir que no les interesa, o sea, no quieren, pero entonces está pasando algo. Yo creo que nosotras como madres, como maestras, debemos de retomar esos temas con mucha fuerza, con los niños y con las niñas principalmente, para que ellas empiecen a retomar todas estas actividades que le da mucha fuerza a nuestra identidad cultural. Sinacán Café y Restaurante, ubicado en la primera calle 2-77, zona 1 de San Juan Comalapa, Chimaltenango. Búsquenos en Facebook o llámenos al teléfono 4256-7072 para disfrutar de las mejores recetas y música en vivo. Sinacán Café y Restaurante, para compartir los buenos momentos. Pizza Planeta, disfruta y solicita la pizza del sabor que más desees, para que disfrutes en porciones de 5 o 3x10 con toda tu familia, o puedes solicitar a domicilio al 4198-3576. Pizza Planeta. Hawaianas, pepperoni, jamón, salami con champiñones o mixtas, del tamaño que prefieras. Llega la pizza chilera en los tamaños que desees, para disfrutar en familia. ¡Qué pizza chilera! Te esperamos en el local número 19, exterior del mercado municipal, o en nuestra caseta a un costado de la cancha municipal, para que disfrutes en porciones de 5 o 3x10 con toda tu familia. Pizza Planeta, sabrosa y única.
Amigos y amigas, les agradecemos su sintonía. Estamos en nuestro segundo programa y como siempre agradecemos a nuestros patrocinadores que nos brindan el espacio y también nos apoyan en la construcción del proyecto IJATS. Agradecemos entonces al restaurante y café Tzinacán por la apertura de su espacio para poder transmitirles a ustedes el programa, y los invitamos también para que puedan visitar a nuestros anunciantes. Tzinacán se encuentra ubicado cerca de la pila Chipech para que ustedes puedan ubicarse y visitarnos en San Juan Comalapa. Bueno, ya con nuestro último bloque hemos abordado desde diversas perspectivas el tema que nos tiene acá analizando. Como en el último bloque quisiéramos también que nuestros televidentes o las personas que en algún momento puedan escucharnos o ver nuestro audio o nuestro video que estamos teniendo acá, pues también es importante resaltar realmente dentro de un país en el que pues tenemos una diversidad cultural bastante amplia, tenemos también mucha riqueza cultural que tal vez una gran parte de la población aún no ha entendido realmente cuál es la forma correcta de poder compartir con los demás, del hecho de poder respetar y valorar esas diferencias, no tanto verlas como un obstáculo, una debilidad como país, sino que abordarlo como desde una perspectiva un poquito más, una perspectiva que esperaríamos que fuese más incluyente, más equitativa, y dentro de ella pues ¿por qué no abordar estos temas que son realmente importantes para nuestro pueblo, para nuestra cultura, que por ser de mayoría de ascendencia maya pues son temas que nos ameritan? Y pues en nuestro último bloque pues quisiéramos que nuestros invitados pudieran compartir con nosotros desde su punto de vista experiencias, pero más que todo algunas recomendaciones y también cuál sería el abordaje más certero que pudiéramos darle al momento de abordar todo el aspecto cultural que conlleva nuestro país. ¿Cuál sería el término correcto que pudiéramos utilizar para no caer en errores que denoten discriminación o racismo? En este caso, pues lo primero que habría que hacer es tener bien claro cuál es la diferencia entre realmente tener una identidad cultural o el hecho de irse al otro lado de nada más valorar todo ese tema como puro folclorismo. Y dentro de eso quisiéramos también que ustedes nos dejen su mensaje sobre cómo abordarlo y cómo poder rescatar todos aquellos elementos que hoy por hoy pues hemos estado perdiendo por algunos otros fenómenos que han venido a afectar, por ejemplo, la producción textil de nuestra región, algunos otros temas que tienen que ver también con esa parte muy importante. Pero ¿cuál sería entonces el abordaje certero que deberíamos de darle en cuanto a este tema? Bueno, la verdad es que no hay como recetas mágicas, por decirlo así, para poder como tener todos los elementos, todas las circunstancias que puede permitir desarrollar la máxima plenitud de nuestra cultura, de nuestra identidad, porque también entran en contraposición de algo que también, digamos, de otra palabra, de otro proceso que llamamos evolución. O sea, las culturas también evolucionan. Lo más importante es que esa evolución también, digamos, no se aparte de que sea, digamos, para la utilidad de la persona, de la comunidad, de la sociedad, es decir, que sea, digamos, de beneficio. Comparto la inquietud y la preocupación que planteaba Negma y también su persona en torno a que lastimosamente siempre, digamos, otros se aprovechan de muchos elementos de nuestra identidad, de nuestra cultura. En los años 60, en los años 70, pues muchos, digamos, vinieron
a ver de cerca, se sentaban a la par de cómo tejía la abuelita, digamos, cómo hacía, y le sacaron un montón de fotografías, lo tecnificaron, lo transformaron en una máquina, y ahora prácticamente, digamos, de máquinas que ahora son extranjeras y que no son patente nuestro, pues. Entonces yo creo que también nosotros tenemos que preocuparnos para que los procesos educativos tengan un significado para la vida. Es decir, muchos estamos estudiando X carrera, pero habrá que preguntarnos si eso va a servir para la vida, para algún resultado personal, familiar o comunitario, o simplemente estoy preparándome para ser empleado, digamos, de una empresa X. Entonces, por eso también está desfasado, o sea, nuestra formación está desfasado del contexto sociocultural. O sea, la educación no privilegia el desarrollo de las culturas, porque más bien, digamos, se privilegia la formación para, digamos, otro sector. Y de ahí, digamos, ¿por qué en las escuelas no hay espacios para aprender a tejer, cuando eso tiene un contenido para la vida, para la comunidad, para la preservación, para el fomento de la cultura? Pero tenemos 16 cursos en las escuelas, y habrá que preguntarse si esos 16 cursos en realidad tienen un elemento significativo para la vida, o simplemente lo hacemos porque así lo dice el CNB. Y entonces hay cosas, digamos, interesantes que analizar, que discutir, y que no depende digamos, de un solo sector, no depende de un conversatorio, sino que de profundizar elementos estructurales de significado para la vida. Sí, yo creo que me voy a quedar con lo que había compartido, que los docentes y las madres de familia tenemos una tarea muy importante, una tarea especial, y creo que debemos de tomar ese papel con mucha responsabilidad. Yo creo que si estoy en la comunidad de San Juan Comalapa, por ejemplo, o en otras comunidades en donde hay más habitantes mayas, creo que mi clase de hoy, mi planificación, las actividades que realice con los estudiantes, tiene que ser contextualizado, ¿verdad? Y las mamás, por ejemplo, estábamos comentando un poco también de que ya las generaciones que enseñaron a sus hijas a tejer son las mamás ahorita que tienen 50, 60 años, y a partir de las mamás que ya tienen 40, 45 años, 30, ya no están tejiendo, y menos les están enseñando a sus hijas, sino están encargando con mujeres tejedoras específicas. Y no es que les queramos quitar el trabajo, pero creo que hubo una época en donde todas las mamás tejían sus propios huipiles, y si vamos a seguir así, en algún momento creo que muy poca gente va a poder tejer nuestros huipiles, y sería triste, lamentable que perdamos esos conocimientos, ¿verdad? Que ya hablamos sobre cada lienzo, sobre la formación de nuestro huipil, sobre el valor que tiene, sobre la historia que traemos encima, sobre el significado de nuestra faja, el corte, ¿verdad? Desde la forma en que nos lo ponemos, desde los colores que tiene, ¿verdad? Que eso mismo nos va identificando. Entonces creo que no debemos de perder eso, y de seguir recordando por medio de el tejido, por medio de cada hilo, de cada lienzo, la matemática, ¿verdad? La historia, la ciencia que tiene, el significado de cada figura, la simbología, ¿verdad? Porque algunas, las tejedoras ahorita, por ejemplo, hacen bellos huipiles con bellas figuras, pero también se ha perdido mucho el significado, y yo creo que debemos de recuperar eso, y es una invitación especial, ¿verdad?, a nuestras queridas maestras y madres, a que no
no solo se queden con esta información, sino que tomen, que accionen, ¿verdad? Que lleven a la acción todo esto, que es necesario que las niñas que ahorita están creciendo aprendan, porque aprenden bastante de la vida, y solo con el Kumatzin que le llaman, ¿verdad? Es una gran, es muy importante, y solo con el Kumatzin que se hace en los huipiles, desde ahí estamos hablando de la vida misma, que a veces estamos arriba, a veces en medio, a veces abajo, cuando estamos bien estamos arriba, cuando mal estamos abajo, ¿verdad? Cuando estamos mal, pero desde ahí estamos hablando de la vida misma, y eso lo estamos olvidando. Entonces yo creo que mamás y maestras creo que debemos de tomar ese papel que tenemos con mucha responsabilidad y empezar a trabajarlo desde ahí, ¿verdad? Porque si aprendemos de otras culturas, porque si llevamos a veces a la práctica otras acciones que no son de nuestra cultura, porque no valoramos nuestra cultura, los elementos que nos identifican, y pues así hacer crecer y mantener, como han hecho nuestras abuelas y abuelos hasta ahora, los elementos que nos identifican, ¿verdad? Como el idioma, la indumentaria, la medicina, que es muy importante, el valor de las costumbres y tradiciones, etcétera. Gracias, agradecemos de manera muy atenta el hecho de que hayan podido hacer espacio dentro de su agenda, de poder acompañarnos en el programa, y agradecemos mucho todo el conocimiento que nos compartieron, sus aportes, sus experiencias, desde sus perspectivas, desde el conocimiento que han adquirido, y pues esperamos que en una próxima puedan acompañarnos dentro de nuestra revista comunitaria IJATS. Muchas gracias.